Bueno, sí, en lo que va de año han sido detenidas cerca de 200 personas, estamos depurando las listas al día de hoy, todas vinculadas pues con las protestas que se han venido adelantando a lo largo de todo el territorio nacional este año. El grueso de las detenciones se han producido en el Táchira y en Caracas, pero también ha habido detenciones muy importantes, bloques de detenciones muy importantes en Maracaibo, y también precisamente en Nueva Esparta tuvimos el reporte de 4 personas que fueron detenidas, que por cierto ya también están bajo libertad con medidas cautelares, ¿no? Ese ha sido básicamente el balance de este año. Estamos hablando, te repito, de aproximadamente unas 200 personas vinculadas todas a los temas de las manifestaciones que se han desarrollado en el país a lo largo desde enero y febrero. En estos últimos días, porque ayer también hubo una situación que se presentó en el estado Táchira, y además del estado Táchira, otros estados. ¿Qué nos puede decir a esta hora? ¿En Zulia hay detenidos? En Zulia fueron detenidas originalmente hace 2 días 79 personas, ¿ok? De hecho hubo un bloque importante de estas personas que fueron detenidas en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en una circunstancia un tanto extraña. Entró la Guardia Nacional Bolivariana a esa universidad, pero en este momento, hoy por hoy, no hay detenidos. Al final fueron presentados solo 16 a tribunales, el resto fue liberado sin presentación, y estos 16 que fueron presentados están bajo medidas cautelares. De estas 200 personas, y disculpe que retome, que han sido detenidas por manifestaciones durante este año, ¿cuánto quedan hasta este momento privados de libertad? Durante todo el 2014, es decir, vinculadas a las protestas durante el 2014 y el 2015, nosotros tenemos reportados 98 ciudadanos y ciudadanas que han sido privados de su libertad formalmente por los tribunales. El año pasado fueron decretadas privaciones judiciales de la libertad 268, pero bueno, poco a poco con el trabajo de los abogados voluntarios, de abogados privados y de gente pues que se ha abocado a esto, se han venido logrando algunas medidas cautelares, gracias a Dios han sido la mayoría, pero lamentablemente al día de hoy, entre los presos por razones políticas que teníamos desde antes de las protestas y los que tuvieron lugar el año pasado, quedan todavía 98 personas tras las rejas. Ahora tenemos también en Táchira, ¿cuántos detenidos hubo? Mira, en un primer momento nos fueron reportadas 17 personas, al final quedaron 14 personas que fueron presentadas a tribunales, y esas 14 personas quedaron pues bajo medidas cautelares, bajo medidas de presentación periódica y este tipo de cosas. Yo quisiera también porque hemos escuchado muchas versiones, ustedes que manejan el Foro Penal Venezolano, usted como director nacional, tocar el punto del adolescente, el adolescente Kluivert Roa, de 14 años, que fue asesinado allá en el estado Táchira. Quisiera, porque ahora que, no sé, la metra, el perdigón, y que no debió haber sido empleado y que eso estaba prohibido. Ustedes que conocen la materia legal, ¿nos puede explicar qué realmente, desde el punto de vista legal, esa arma que realmente debió haber estado, no debió haber estado? Mira, ha habido como una especie de debate que en mi criterio es una manipulación sobre la realidad en relación a si el proyectil que se utilizó era de goma, si no era de goma, si se trataba de metra, si se trataba de un proyectil de plomo, etcétera. Yo quiero destacar lo siguiente. En el control de manifestaciones públicas pacíficas, lo dice textualmente la Constitución, está absolutamente prohibido el uso de armas de fuego. Cuando tú ves que se está reprimiendo o tratando de controlar una manifestación pública pacífica con un arma de fuego, se está caminando por los caminos, por las vías de la inconstitucionalidad. Y yo decía que esta es una discusión completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque mira, así las cargues con plumas, con papelillos, con lo que tú quieras, una escopeta es un arma de fuego. Cuando se utiliza una escopeta para reprimir manifestaciones, se está violando la Constitución. Eso es un hecho y eso es indiscutible.
Por eso yo creo que ese debate que hay sobre si la bala que se utilizó era de goma, no era de goma, si eran perdigones, si no eran perdigones, eso no es relevante. Aquí lo relevante es que se asesinó a un joven mientras, fíjate, ni siquiera participaba, estaba de espectador en las protestas. Eso es lo verdaderamente relevante, pero también hay algo que hay que destacar que es muy importante. Esto no es un hecho aislado, es decir, esto no es una cosa que no ha pasado antes, nunca. Esto viene lamentablemente sucediendo en el país desde hace muchos años además. Yo quiero recordar, por solo mencionar algunos casos, los sucesos de abril de 2002, en los que a personas que estaban manifestando también, que estaban protestando contra el poder, se les asesinó con tiros también en la cabeza. Se me vienen en este momento a la mente dos casos, el caso de Johnny Palencia y el caso de Jesús Mohamed Capote. Esto ya había pasado, y había pasado también a cargo de fuerzas militares, fuerzas policiales, incluso de civiles que estaban actuando con la connivencia, bajo la anuencia pues de estas fuerzas militares y policiales. Esto también ocurrió durante las protestas que tuvieron lugar de cara al referendo revocatorio de 2004, luego también pasó en el 2007, cuando hubo las protestas contra la reforma constitucional y por el cierre de PSTV. El año pasado, Geraldine Moreno, Basilda Costa, Juancho Montoya, Génesis Carmona fueron asesinados también por disparos, y este año, bueno, este joven, este adolescente ha sido asesinado también con un disparo. Es decir, esto no es un hecho aislado, esto es parte de una práctica lamentable que se viene implementando en el país desde hace muchísimos años, que es el control de las manifestaciones de queja, de protesta, de cuestionamiento al poder, a cargo normalmente de personas opositoras, y normalmente también responsabilidad de quienes tienen las armas. ¿Quiénes son los que tienen las armas? Los cuerpos policiales y militares, y también estos cuerpos irregulares civiles que también actúan armados, lamentablemente. Antes se les llamaba círculos bolivarianos, ahora se les llama colectivos, pero son los que lamentablemente incurren en estas prácticas. No toda muerte es lamentable, y esto es importante destacarlo. Yo veo muy difícil justificar esta forma de proceder, porque todos los venezolanos, independientemente de las ideas que tengamos desde el punto de vista político, tenemos que entender que la muerte no discrimina, que la barbarie, el abuso contra los derechos humanos, contra una sola persona es a la vez a barbarie y abuso contra todos y cada uno de nosotros. Gonzalo Jimiop, director del Foro Penal Venezolano. Dos preguntas, doctor Jimiop. Una, si ha recibido algún tipo de denuncia de muchachos que hayan sido agredidos por policías nacionales bolivarianos y efectivos de seguridad. Apartando de lo que ya usted, los casos que ha señalado, si maneja una estadística. Lógico. Y la segunda pregunta es sobre la resolución 8610, que es tan polémica que aun cuando el Ministerio Público haya vetado este reglamento, no ha sido totalmente retirado del estamento legal venezolano. Y yo quiero agregarle esa pregunta de Jonás, porque hay muchos que han señalado que esta situación de este lamentable asesinato de este joven, este adolescente de 14 años, fue producto también de esta resolución. Y yo quiero ir más allá. Si no hubiese estado la resolución, esto no hubiese pasado, o esto es parte también de la descomposición o de alguna circunstancia que nos está pasando en el país. Bueno, mira, con respecto a los números, a las cifras, el Foro Penal Venezolano el año pasado documentó 138 casos de tortura o de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas que fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. Este año estamos también levantando la estadística. Nuestro coordinador del Estado Media nos reportó ayer precisamente la existencia de 5 jóvenes heridos por disparos también en el contexto de las manifestaciones, y así lamentablemente se ha venido procediendo en muchísimos casos. Mira, yo creo que decir que esto es producto pues de la asunción de esta resolución del Ministerio de la Defensa es una verdad, pero es una verdad parcial. ¿A qué me refiero? En Venezuela siempre han existido cuerpos normativos. El más antiguo del que puedo hacer memoria en este momento es de 1980, se llamaba el Reglamento de los Servicios de Guarnición, en los cuales eventualmente y de manera muy excepcional se autorizaba el uso de la fuerza potencialmente letal, el uso de las armas en el control de manifestaciones públicas violentas, que esto es importante, cuando esto fuera necesario como último recurso. Con posterioridad a esto ha habido otras normas que regulan más o menos
esta situación de manera similar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la resolución del Ministerio de la Defensa reciente no es una novedad, no es algo que verdaderamente sea nuevo en el estamento jurídico venezolano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema con esta resolución? ¿Qué es lo que a mí particularmente me preocupa? Primero, el mensaje que manda. El mensaje que manda en un momento en el que Venezuela vive la conflictividad que vive. Nada más el año pasado hubo más de 9.000 protestas a lo largo de todo el año, eso lo dice el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. En un escenario como este es muy negativo el mensaje que se le manda a las fuerzas de seguridad al de alguna manera señalar que se está autorizando que se utilicen armas potencialmente letales para el control de manifestaciones públicas a secas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno lee la resolución, uno se da cuenta de que verdaderamente el lenguaje es muy difuso y allí no se distingue entre lo que es una manifestación pública violenta, que no está permitida en ninguna parte del mundo, por cierto, y en eso hay que rendir honor a la objetividad, pero eso no es lo mismo que una manifestación pública pacífica. En las manifestaciones públicas pacíficas está absolutamente prohibido el uso de sustancias tóxicas y el uso de armas de fuego para su control. ¿Qué es lo que pasa? Que la resolución es muy difusa y le da a los funcionarios policiales y militares una muy alta discrecionalidad para decidir entonces cuándo es que es necesario este uso de esa fuerza potencialmente letal. Esto es muy peligroso, sobre todo en contextos sociales y políticos como los que tenemos nosotros. El Foro Penal Venezolano... Y otra cosa, disculpa, que es muy delicada, sobre la cual se ha reparado poco, pero es que hay que llamar la atención sobre eso, es que normalmente el control de manifestaciones civiles está a cargo de instituciones igualmente civiles, es decir, de fuerzas de seguridad, policiales, civiles y de manera absolutamente excepcional a la Guardia Nacional. Con la resolución nueva se le da a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional, léase aviación, armada, ejército, Guardia Nacional Bolivariana, la potestad de intervenir como militares en el control de manifestaciones civiles. Es decir, es una puerta que se le abre a la bota militar para pisar lo civil. Esto es muy delicado, pero lo más delicado de todo esto, que debemos recordar, que desde el año 2009, en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se incluyó de manera inconstitucional a las milicias bolivarianas, a estos cuerpos irregulares, como una suerte de quinto componente de la Fuerza Armada Nacional, a los que también se les estaría dando entonces potestad del control del orden público en manifestaciones civiles, lo cual es muy peligroso porque estas milicias bolivarianas, hay que leerse la ley para entenderlo, solo se deben y solo obedecen al presidente de la República. No hay allí una cadena ni siquiera jerárquica militar de mando que de alguna manera filtre o controle sus desempeños. Esto es muy peligroso, verdaderamente muy peligroso. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando tú mandas ese mensaje, lo que le estás diciendo a la población civil es: quédate tranquilo porque te voy a echar encima a los militares. Eso es lo más delicado. Pero cuando además, usted dice, cierto, no están entrenados. Ajá. Pero fíjese, doctor Gimio, los militares no están entrenados para manejar situaciones de índole civil. Los militares están entrenados para neutralizar enemigos, y enemigo no es igual a ciudadano. Lógico. Hay que tener cuidado con eso, porque al enemigo se le trata de manera distinta como se trata a los ciudadanos, como se trata a los seres humanos. Pero fíjese, doctor Gimio, director nacional del Foro Penal Venezolano, usted habla que los militares no están entrenados para enfrentar ni apaciguar situaciones como esta. Ahora, estamos en un año electoral y allí queremos entrar. Las protestas ya están saliendo a la calle también. O sea, frente a este escenario y frente a esta situación que pasó con este policía de la parte, este policía nacional, ¿qué se puede esperar en un momento como esto, pues, en este año? Mira, este año yo lo veo muy delicado porque yo no veo que vaya a reducirse la conflictividad social. Y lejos de ver en el poder un ánimo de enmienda, un propósito de conciliación, de diálogo, de aceptación además de los motivos de las quejas ciudadanas, lo que veo es que hay una definitiva intención de salirle al paso a estas situaciones a través de la represión, y de la represión más brutal que ya está mostrando pues sus primeros frutos, ¿no? Siempre hemos hecho votos para que el poder acepte los problemas de los que se le acusa y que de alguna manera, aceptando esos problemas, concerte un gran diálogo nacional para solucionarlos, pero lamentablemente pareciera ser que esa no es la intención, y que por el contrario la intención es mandar el mensaje de miedo, que no el mensaje de conciliación, de paz, de reconciliación.
que anhelamos y que queremos además todos los venezolanos, porque a mí me cuesta mucho creer que en cualquiera de los dos bandos en pugna haya personas que todavía estén apostándole a la muerte, que todavía estén apostándole al abuso, que todavía estén apostándole a la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Cuando usted escucha al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, asegurar que la muerte de este adolescente, Cleaver Roa, es sospechosa porque se dio, dice él aquí, porque no es lógico que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana dispare en medio de una manifestación. ¿Qué le dice a usted eso con su experiencia? Sobre todo cuando el policía salió, según su propia declaración, que salió persiguiendo a Cleaver Roa para hacer lo que hizo. Mira, yo lo que creo aquí, y esto es algo que no es nuevo, es que cada vez que se presenta una situación de esta naturaleza, el poder, lamentablemente, que es muy triste que se haga así, y ya les voy a explicar las razones por las cuales desde mi punto de vista es así, lamentablemente busca, sin que siquiera hayan adelantado o se hayan adelantado las investigaciones, lanzar públicamente, en uso de todo su poder mediático, una especie de narrativa oficial sobre los hechos, una especie de verdad oficial sobre los hechos que al final del día, en su contraste con la realidad, no termina siendo sino una mentira oficial sobre los hechos. ¿Dirigida a qué? Dirigida a tratar de desresponsabilizar, si cabe el término, de lograr la impunidad de quienes violan los derechos humanos. Esto es muy lamentable, te decía yo. ¿Por qué? Porque en cualquier país serio, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, cualquier vocero público, en una situación como esta, lo lógico es que respetase la institucionalidad, incluso que respetase el marco de sus propias atribuciones constitucionales y legales, y dejara que la justicia, los órganos que deberían ser autónomos, judiciales, la Fiscalía, los cuerpos de seguridad, investigasen de manera objetiva e imparcial, a los efectos de luego pueden sacar las conclusiones. Es muy triste que sin que siquiera se hayan adelantado las investigaciones ya tengamos al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente de la República lanzando al vuelo versiones sobre los hechos dirigidas a ¿qué? A consolidar una narrativa oficial que en su contraste con la realidad resulta absurda, es decir, una narrativa que trata de apuntalar que supuestamente aquí no se violan los derechos humanos cuando todo el que sale todos los días a la calle, y particularmente quienes han sufrido en carne propia esta represión, esta violencia política que estamos viviendo, sabe que eso no es así. Ya para cerrar, tenemos dos. Hay dos últimas preguntas ya para cerrar la entrevista con usted. La primera es sobre la condición de también el abogado del Foro Penal venezolano, Gonzalo Crobatto, quien ayer las instituciones jurídicas le dieron casa por cárcel. O sea, libertad condicional, ¿es el término? ¿Es el término? No, es una medida cautelar sustitutiva de la prisión. En este caso es su arresto domiciliario, es Marcelo Crobatto. Marcelo Crobatto. Sí, Marcelo Crobatto. Sí, Marcelo Crobatto es uno de los colaboradores voluntarios del Foro Penal venezolano. Fue detenido sin orden de captura y sin estar cometiendo delito el 22 de abril del año pasado, cuando asistía precisamente de manera gratuita, como lo hacemos nosotros, a unas personas que estaban siendo sometidas a un allanamiento. Estuvo en Yare 3, ¿es cierto? Estuvo en Yare 3 y 10 meses pasó en Yare 3, en una situación bastante precaria, muy delicada, con graves problemas de salud, lo que lamentablemente lo llevó en un momento determinado a pensar incluso hasta en quitarse la vida. Así ocurrió en diciembre. Pero bueno, después de todo un trabajo que se hizo, yo felicito en esto a quien fue desde el Foro Penal venezolano la coordinadora de su defensa, Sobelis Mendoza. Después de todo un trabajo de hormiguita que se hizo, se logró que por lo menos se le concediera la posibilidad de afrontar su juicio restringido, sí en su libertad, pero por lo menos en su casa, con su esposa, con sus hijos, ¿no? De manera tal que además pudiese recibir el tratamiento médico que necesita, porque Marcelo Crobatto tiene serios y graves problemas en la columna, pero además tiene un cáncer de piel que es bastante grave también. Entonces, esa situación a nosotros, pese a que no es quizás lo que todos querríamos, es decir, pese a que no es una libertad plena y pese a que sabemos que su investigación y su juicio es absolutamente injusto, es por lo menos un paso más adelante, ¿no? Yo siempre he dicho que todo paso hacia la libertad, por pequeño que sea, es un buen paso, y bueno, y eso es lo que nos tiene en este momento contentos, por lo menos por él y por su familia.
Antes de ya concluir, no podemos dejar a un lado porque no conocemos, sino más que lo que hemos leído a través de diferentes portales y medios impresos sobre La Tumba. ¿Quiénes quedan en esta cárcel de La Tumba? Que usted ubíquenos dónde está exactamente, quiénes quedan allí y cuál es la situación. Es en Plaza Venezuela, pero ¿cuál es la situación? Bueno, La Tumba es en efecto un grupo, así llaman, por cierto. No somos nosotros los que le pusimos ese nombre, fueron los mismos funcionarios del SEBIN que trabajan allí en la sede de Plaza Venezuela los que le pusieron ese nombre. Las tumbas son un conjunto de celdas que están varios pisos bajo tierra, en las que se mantiene a las personas recluidas con luz artificial encendida las 24 horas del día, en celdas monocromáticas en las que lo único que cambia un poco el color de la celda completamente blanca es el gris de la cama de cemento en la que ellos duermen, y en la que se hace una forma de maltrato, de trato cruel, de tortura, que es conocida como la tortura blanca, que tiene que ver con la distorsión de la percepción temporal de las personas. Es decir, la gente no sabe si es de día o si es de noche, qué hora es, qué hora no es. Y esto, aunque pareciera ser una tontería, cuando a ti te someten por tiempo prolongado a una situación como esta, se generan en ti pues efectos psicológicos muy graves, ¿no? De momento quedan varios jóvenes y varios adultos también en ese centro de reclusión. Hablamos de Lorenzale, de Gabriel Valles, etcétera, pero también de otras personas. Y bueno, gracias a Dios, la semana pasada también se logró que uno de los jóvenes que nosotros le presentamos, que es Gerardo Carrero, por lo menos fuese trasladado desde la sede del SEBIN de Plaza Venezuela a la sede del SEBIN del Helicoide, donde está en medio de todo lo malo que es ese centro de reclusión, porque tampoco es un sitio apto para mantener a personas detenidas. Por lo menos está un poco mejor, ¿no? Pero sí, quedan personas allí, y yo creo que un excelente gesto del poder de cara al respeto de los derechos humanos sería cerrar definitivamente ese centro de reclusión, esa forma de reclusión, para que Venezuela no se devuelva pues a esos estadios de la historia ya superados. Ahora, este tipo de infraestructuras no están prohibidas a nivel mundial, y ¿cuál va a ser el destino de estos muchachos recluidos dentro de La Tumba? Bueno, sí, definitivamente estos centros de reclusión, pero ojo, en estos casos es mucho más grave, pero lamentablemente ningún centro de reclusión en Venezuela cumple con los estándares internacionales. Me refiero específicamente a los estándares que están fijados en las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de la ONU, y también en el conjunto de principios para las personas sometidas a detención preventiva o cualquier otra forma de prisión, también de la ONU. No se cumplen esos extremos, y esos extremos son vinculantes para Venezuela, porque Venezuela es parte de las Naciones Unidas también, ¿no? ¿Qué destino se espera de ellos? Mira, lamentablemente esto es incierto. Este es un país en el que el Estado de Derecho está completamente ausente. Sabemos que los abogados de estas personas que todavía quedan allí están haciendo todo lo que pueden y su mejor esfuerzo para que estos jóvenes sean sacados de allí, pero lamentablemente aquí lo jurídico en estos casos de índole política tiene muy poco que decir. Aquí lo que se impone es el condicionamiento político, la directriz política, ¿no? Y sobre esas bases es muy difícil hacer predicciones sobre qué es lo que va a pasar con ellos. Yo de nuevo hago un llamado a las instituciones para que, lejos de negar la existencia del problema, lo enfrenten y de alguna manera hagan cesar este tipo de situaciones, porque a nadie le interesa, seas oficialista o seas opositor, vivir en un país en el que existen este tipo de lugares que son verdaderamente muy oscuros y dejan manchas importantes